Capítulo 9. Una semana después de su último mes de recuperación, su solicitud de ser evaluado por la terapeuta del hogar de vida asistida de Viridian City, la doctora Abby, fue aceptada. Ella era una mujer que recientemente se había mudado a Viridian City después de casarse, aunque la única preocupación de Ash era no molestarlo con preguntas aburridas y hacerlo sentir peor de lo que ya se sentía. Ya era el final del día cuando recibió la noticia. El sol se desvaneció rápidamente detrás del horizonte de nubes de tormenta mientras los dolorosos problemas del horario de verano limitaban los largos días a un breve final. Traído consigo, la atracción de los vientos invernales golpeando su ventana y atravesando sus contraventanas. Hacía frío, así que después de la fisioterapia, en lugar de salir a correr como siempre, optó por una ducha caliente y mantas. La simpática anciana con la que jugaba a las cartas después del desayuno, Agatha, le había tejido un suéter de invierno adecuado, pero todavía no le proporcionaba suficiente calor para el granizo. Al mirar por la ventana rociada, se preguntó de dónde habría venido la extraña tormenta. Se estremeció, envolviendo sus brazos alrededor del huevo que Misty le había dado, sosteniéndolo debajo de la manta para mantenerlo caliente como hacía por las noches. No estaba seguro de si la información era correcta o no, pero pensó que los huevos necesitaban algo de calor todos los días, o algo así. Miró el huevo, sintió la encarnación de algo creciendo en su interior y suspiró. Quizás le preguntaría a Agatha mañana. Parecía saber mucho sobre Pokémon. Moviéndose en su cama, se apoyó en la cabecera, escuchando el aullido del viento afuera y el turbulento azote de la tormenta. Le dolían más los músculos cuando llovía, y su cuerpo sentía cada dolor y giro en las nubes cambiantes sobre las instalaciones. Recordando una vez cómo el Dr. Sebastián sugirió que los días lluviosos eran un reflejo de la depresión mental de Ash. Seguramente Ash ya no estaba dormido, pero durante lo peor de la tormenta, lo cuestionó. Tal vez no debería haber prestado atención al consejo del terapeuta, pero al menos parte de lo que el hombre retorcido le había dicho a Ash tenía sentido. Algunas de sus aportaciones anteriores sobre la condición de Ash fueron reflexivas y en cierto modo útiles. Fue solo después de las 2 semanas de silencio abrupto de Ash que el terapeuta dio un giro profundo y oscuro hacia un resentimiento extraño. En algún lugar, Ash sintió que conocía al hombre, pero no podía señalar dónde. ¿Posiblemente sus sueños? Ash se lamió los dientes y frotó los pulgares en círculos sobre la superficie del huevo. Para ser honesto, cuanto más tiempo estaba despierto, más confusa se volvía su mente acerca de los detalles. Los aportes más fuertes, sus compañeros, sus Pokémon, algunas batallas, fueron inolvidables. Pero todo lo demás era, un relámpago estalló fuera de su ventana y sintió una sacudida a través de él ante la vista. Sorprendido, se encorvó en la cama y exhaló. Estaba descubriendo que se ponía nervioso durante las tormentas, hasta el punto de evitarlas por completo si era posible. Eran como agujas. Ash se pasó las manos por los brazos habitualmente, tratando de calmarse. No podía explicarlo, pero algo en los efectos inconscientes de sus ansiedades, las tormentas lo causaban. La fatalidad se cernía sobre él en una nube mientras recuerdos que no eran recuerdos inundaban su mente, y recordó el día en que casi muere. Por primera vez en una semana, miró el teléfono al lado de su cama, así como los números que Misty dejó allí. Su escritura burbujeante le provocó escalofríos, pero cedió. A principios de esa semana, hizo un pacto consigo mismo de que no la llamaría a menos que fuera absolutamente necesario. Ya la había molestado lo suficiente, no quería que ella sintiera más presión. Al tragar, sintió el familiar latido rápido de su corazón al pensar en la pelirroja. Una parte de él sentía que era solo una molestia. Afuera rugió un trueno y Ash tuvo que inhalar profundamente para calmar sus nervios. Otra parte de él sentía que la parte de él que se apoyaba en ella estaba completamente justificada. Ash no tenía más. Después de la partida del Dr. Sebastián, Ash hizo algunos amigos en la casa. Principalmente en Agatha, quien lo seguiría y lo obligaría a asistir a reuniones con ella. Si había alguna actividad, ella lo encontraría, donde quiera que estuviera, y lo invitaría. Si Ash le decía que no, ella insistiría hasta que él cediera. En muchos sentidos, era como tener a Misty cerca. Ash se rió entre dientes, olvidándose de la tormenta por un momento. Una versión mucho más arrugada y canosa. Pero aún así, era agradable tener alguien con quien hablar. Sin embargo, eso no abrió la puerta para hablar de su terapeuta. Había echado a patadas su única esperanza de salir de aquí pronto.
Si Sebastián escribiera una mala crítica sobre Ash al médico de la casa, podría pasar más tiempo del que quisiera entre estas cuatro paredes. No es que le importara el azul metálico, pero quería encontrar a su madre y a Pikachu lo antes posible. Su impulso por encontrar a su familia fue muy posiblemente su fuerza innata de recuperación. ¿Qué pasaría si a ella le pasara algo malo y él no lo supiera? Después de que Misty se fue, se preguntó 1.000.000 de veces si debería haberle pedido a Misty que fuera a Pueblo Paleta, solo para ver cómo estaba, pero por dentro, sabía que no tenía derecho a hacerle tal pedido al líder del gimnasio. Encontrar a su madre era algo que tendría que hacer por su cuenta. Una vez más, su rostro se sonrojó y miró el teléfono una vez más. Con los ojos fijos en la pared desnuda frente a él, las cortinas de lluvia aumentaron afuera. ¿Desde cuándo se suponía que una llamada telefónica era tan difícil? Había pasado poco más de un mes hablando con ella todos los días. Una llamada telefónica debería haber sido la acción más fácil de completar para él después de todo el entrenamiento intenso y mundano en el que trabajó durante los últimos 2 meses. Sin embargo, encontró sus dedos jugueteando alrededor del huevo y sus labios fruncidos ante la idea. Tal vez no quería llamarla hasta que estuviera mejor, 100% mejor. Otra parte de él estaba preocupada de que ella se enojara porque había echado a su terapeuta. Eso, o ella sería extremadamente feliz. Sabía que a ella no le agradaba el terapeuta, pero no estaba seguro de hasta qué punto había llegado eso. Estaba claro que todavía necesitaba ayuda mental. Ash solo deseaba que eso fuera más fácil de lograr. Presionó su frente contra el huevo y ahogó el gemido en su garganta cuando un rayo cayó sobre la casa. No podía verlo, pero lo sentía. Se le erizaron los pelos de los brazos, se le acumularon escalofríos en la columna y giraron en espiral hasta que sintió náuseas. Al final, después de luchar de un lado a otro, Ash colgó las piernas del costado de la cama, apoyó el huevo de Misty en la almohada y tomó el teléfono con cable. Exhalando muy lentamente, marcó el número de su teléfono celular como ella sugirió y se acercó el teléfono a la oreja. Su respiración se atascó en su garganta. Sonó 2 veces, luego una tercera y una cuarta vez. Para la quinta vez, Ash estaba a punto de acobardarse y colgar el teléfono de golpe cuando su voz se quebró en el zumbido. «Hola». Su voz sonó diferente por teléfono, un poco más profunda, tal vez un poco más ronca. Pero definitivamente era ella. Quizás fue extraño, y lo fue. Sabía que lo era, pero el alivio recorrió todo su cuerpo y, de repente, la tormenta no fue tan fuerte y su cuerpo se relajó. Su voz se quedó atrapada en la punta de su lengua, pero se obligó a emitir algún tipo de graznido gutural. Oyó la confusión infligida en su voz. Hola. Lo intentó de nuevo, y esta vez Ash inhaló. «¡Ey!». Casi gritó, y luego se tapó la boca con la palma de la mano. Siguió una breve pausa, como si estuviera tratando de deducir la voz. «¿Ceniza?». Finalmente lo hizo, y Ash dejó escapar un suspiro muy fuerte y eufórico. «Sí, soy yo», ofreció tímidamente, escuchando su risa desde el final de la conversación. «¿Ya estás solo?», bromeó Misty, haciendo que Ash farfullara nerviosamente. «No». Él medio negó. «Hice un amigo». «¿Acaso tú?». Su voz se hizo más aguda y Ash escuchó el chapoteo del agua. «¿Con quién?». Ella cuestionó honestamente, y Ash no podía creer el nivel de calma en su voz. ¿Fue él el único que se asustó por la llamada telefónica? Seguramente también fue extraño para ella. Tal vez fuera solo la tormenta afuera. Le dolía la cabeza. No estaba seguro. Una dama llamada Agatha. Ja. Ella chirrió, seguida de una risita baja. «Seguro que sabes cómo elegir amigos, Ash». Él frunció el ceño y sus hombros se relajaron ligeramente ante el sonido de su risa. Se inclinó junto a su huevo, apoyó los pies sobre la cama y cruzó los tobillos. «¿Qué quieres decir?». Se quejó, parcialmente insultado. «Agatha es un miembro retirado de Elite Four, Ash. Ella era una de las mejores, justo después de Lorelei, por supuesto». Misty brotó, y una vez más escuchó el chapoteo del agua. La naturaleza sin aliento de sus palabras. Ash parpadeó. Debía haber estado nadando, pero ese no era el conocimiento más importante que le habían dado ese día. «Ella es que...», reflexionó Ash, sorprendido por la revelación. ¿Esa anciana era una ex Elite 4? ¿Un ex miembro de Elite Four? Ella confirmó la pregunta de Ash una vez más, ligeramente nerviosa. Su especialidad era el Pokémon fantasma. Misty hizo una pausa. Sin embargo, ella se fue hace casi 9 años.
Ash se quedó boquiabierto, dijo que hablaste con ella. ¿No la reconociste cuando estuviste aquí? Bueno, obviamente, o no te creería cuando dijiste que ella estaba allí. Es demasiado alegre para estar en un hogar de vida asistida. Escuchó los ojos en blanco en su voz y sacudió la cabeza con una leve risa. ¿Por qué está ella aquí entonces? Preguntó rápidamente. Misty hizo una pausa, respirando profundamente. No estoy segura. No pregunté. Ella dijo con sinceridad. Oye, ¿cómo está mi huevo? Preguntó rápidamente, cambiando de tema. Ash tropezó con sus palabras mientras miraba el huevo que había estado acariciando inconscientemente. ¿El huevo? Todavía está en una sola pieza. Murmuró, luego sintió que un rastro de su lado inmaduro se escapaba. Por cierto, gracias por las instrucciones. Dijo sarcásticamente, obteniendo una risa a cambio. Pensé que podrías resolverlo. No es ciencia espacial. Ella se burló. Sabes que estuve en coma durante 10 años, ¿verdad? No soy exactamente una persona maternal. Presionó juguetonamente, sintiendo sus mejillas sonrojarse. Ella se burló, entonces tienes la mentalidad de un niño de 10 años, ¿qué más hay de nuevo? Vaya, gracias, Mist. Ja ja ja. Ella se rió torpemente como lo hacía cada vez que usaban su apodo. Sabía que eso la molestaba hasta cierto punto, pero ella no le había gritado por eso. Entonces continuó usándolo. Moviéndose, presionó su mano a un lado del huevo y chasqueó la lengua. Entonces. En cierto modo despedí a mi terapeuta, admitió por primera vez desde el incidente, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Las vigas golpearon contra la ventana y llamaron su atención una vez más hacia la tormenta. Casi se pierde su respuesta. ¿Sebastián? ¿Ese loco? Ya era hora. Ni siquiera sé cómo consiguió una licencia médica. Parece que dices eso de mucha gente. Ash se burló de ella. Bueno, si tanta gente no fuera apestosa, yo no tendría que hacerlo, añadió con confianza, provocando que Ash se riera entre dientes. Siguió un breve silencio antes de que Ash moviera los dedos de los pies y volviera a mirar el huevo. Entonces, ¿sabes en qué tipo de Pokémon se convertirá el huevo? No, dijo rotundamente. No. Repitió Ash, sonando alarmado. No. Ella hizo una pausa, no pregunté. Ella gestionó. Las cejas de Ash bajaron mientras miraba el huevo a su lado. ¿Y si se convirtiera en un elector? Se estremeció, eso era todo lo que necesitaba, para ser hecho pedazos por una visita sorpresa del Pokémon explosivo. ¿Por qué no preguntaste? De todos modos, no es como si naciera en un mes. Ella afirmó, sonando un poco desinflada. No lo sabes. Ash gritó recogiendo el huevo con sus manos y colocándolo nuevamente en su regazo. Bueno, ¿lo has estado llevando a pasear contigo? Preguntó Misty. Ash se burló, no. ¿Se supone que debo hacerlo? Mira, es por eso que no va a nacer. Tienes que llevarlo contigo a caminar. Ella lo entrenó y él pudo sentir su rostro sonrojarse. ¿Por qué? Sus cejas se juntaron lentamente como si estuviera formulando la pregunta. ¿Qué lograría caminando con él? No lo sé, eso es justo lo que sugieren los investigadores. Está en esa revista de entrenadores que te dejé. Ella lo regañó de hecho. ¿No has estado leyendo esos? No, pensó mientras miraba avergonzado el pequeño fajo de papeles que ella le dejó. Era culpable de sentarse con Agatha y Scott durante la última parte de la noche, poniéndose al día con las noticias y los titulares en lugar de encerrarse en su habitación. Una parte de él ansiaba la estructura social, muy posiblemente porque estuvo alejado de ella durante 10 malditos años. Debo haberme perdido esa parte. Él mintió, pero Misty se rió entre dientes con complicidad. Aparentemente, aunque él estaba a unos cientos de millas de distancia, ella todavía veía a través de él. Por supuesto que sí. Dijo sarcásticamente. Has estado holgazaneando desde que me fui, ¿verdad? No. Él negó, su rostro se calentó ante la acusación. He estado ocupado. Apuesto a que lo has sido. Ella se burló de él con esa voz confiada que provocó esos desconocidos golpes detrás de su caja torácica, los golpes que le robaron tanto su proceso de pensamiento como su aliento. Te extraño. Pronunció antes de que pudiera recoger las palabras. Sonó tan patético como se sentía y se puso de un tono rojo muy intenso al entrar. Misty mencionó antes que perder gente era normal, pero Misty estaba, bueno, agua, susurró con un chasquido, y Ash sintió que su cuerpo se convertía en piedra. Qué entrañable, casi como si su madre se lo estuviera respondiendo.
Eso, o ella lo estaba menospreciando, y si Ash conocía a Misty lo suficientemente bien, definitivamente no lo estaba menospreciando. Gracias. Como si agregara insulto a la herida, puso sal en la herida, negando por completo que lo extrañaba. Ash se dio cuenta de que probablemente no lo hacía. Por supuesto que no lo haría, de todos modos él era más un obstáculo. Ella corrió tras él todo el tiempo que estuvo en el hospital, se encargó de todas las cosas que debía tener. Oh no, ¿qué estaba haciendo? La relajación que ella le trajo de repente intensificó la severa ansiedad que ya estaba teniendo, y su cuerpo tembló. De todos modos, tengo que irme. Ash tartamudeó, tratando de patear sus pies sobre la cama, casi dejando caer el huevo en el proceso. Misty se movió de su lado. Necesito cerrar el gimnasio de todos modos. Ella murmuró y Ash escuchó el tono fugaz de su voz. Está bien. Se las arregló vergonzosamente, golpeándose la cara con la palma de la mano y recorriéndola hasta la barbilla. Luego, añadió. No seas un extraño, Ash, espero que te sientas mejor. Gracias. Ofreció, recordando apenas sus modales. Entonces nos vemos por ahí. Sí. Hablaremos más tarde. Ella respondió con indiferencia. Con eso, colgó antes de que Ash dejara caer el teléfono en la mesa de noche al lado de su cama. Sus manos temblaban más ahora que antes de que comenzara la tormenta. ¿Qué diablos le pasaba? Este no fue un efecto a largo plazo del coma, ¿verdad? El rápido latido de su pecho lo empujó a toda marcha, y saltó de su cama, revisó sus pantalones deportivos negros y su camisa roja y salió furioso de su habitación. Necesitaba correr. Un recorrido muy largo. Ash no tuvo el valor de volver a llamar a Misty la semana siguiente. Cuando lo intentó, una fuerza insistente y persistente impidió que sus dedos apretaran los botones correctos y se encontró perdiendo el tiempo, sosteniendo el teléfono con la boca abierta como un maldito Magikarp. En 2 ocasiones una enfermera lo había sorprendido en esa posición y lo había avergonzado. Una vez por la extraña enfermera conocida como Mary, que de vez en cuando parecía hurgar compulsivamente entre sus cosas. Por lo general, Ash podría haberle planteado este comportamiento a la jefa de enfermeras, pero no tenía pruebas duraderas que demostraran que la niña lo era. En cambio, Ash comenzó a llevarse su pequeño secreto, el huevo, cada uno con él en una pequeña mochila que llevaba en la espalda. No es que pensara que Mary lo robaría. Simplemente se sentía demasiado protector cuanto más tiempo se veía obligado a cuidarlo. Hoy, iba a caminar por el sendero del bosque afuera del hogar de vida asistida, uno que conducía en semicírculo a lo largo de 1/4 de milla a través del bosque. Era el único al que le permitieron entrar porque solo le tomó unos minutos caminar. Si no regresaba en ese plazo, se suponía que la gente lo buscaría. El aire fresco de la mañana hacía crujir las hojas cubiertas de rocío en la bilis de la escarcha. Incluso con 2 suéteres puestos, Ash estaba helado hasta los huesos. Preocupado por el huevo, se lo puso sobre el hombro y lo puso en una cuna en sus brazos. Todavía usaba la bufanda que Misty le dejó para calentarse el huevo y a él mismo en los días más fríos. Ash se quitó la bufanda alrededor de su cuello para envolver el huevo y luego lanzó un breve suspiro. Si la temperatura mantenía el descenso constante, no estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir dando paseos matutinos. Si bien no hacía tanto frío en un sentido técnico, hacía mucho frío para Ash. Su cuerpo aún no se había adaptado a los elementos viciosos del mundo. Seguro que estaba ganando músculos y fuerza, pero la presión de correr en una cinta versus el sendero del bosque era como el día y la noche. El sendero del bosque era el modo difícil y la cinta de correr era el modo fácil, incluso si intencionalmente omitió decirle esto a su fisioterapeuta. Ash pensó que si mencionaba las diferencias, podrían pedirle que prolongara su terapia por un mes más. Y Ash no quería quedarse ni un mes más. Este no era mi hogar. Estaba lejos de serlo. Necesitaba tanto salir como recuperarse. Si no miras hacia adelante cuando caminas, podrías tropezar y romper ese huevo, ¿sabes? La voz familiar y ronca llamó su atención sobre una mujer con un vestido rosa sentada en un banco frente al pequeño arroyo a lo largo del sendero. Ash le sonrió. Buenos días, Agatha. Reflexionó cortésmente, acercándose al banco. Es bueno ver que has empezado a llevarlo contigo a todas partes. Aunque, si alguien viera que lo tienes, es posible que no reaccione tan bien. Ella lo entrenó, probablemente la única persona que sabía que Ash llevaba un huevo con él. Si alguien más lo sabía, no hizo ningún comentario al respecto. Después de todo, la mayoría de los pacientes hospitalizados en recuperación no caminaban simplemente con un huevo.
Las instalaciones eran justas en cuanto a que se permitía la entrada de Pokémon al edificio, pero esos eran Pokémon terapeutas, los residentes no eran dueños de ninguno de ellos. Sí, ya me di cuenta. Murmuró Ash, recordando la frenética perorata de Mary en su habitación. Ella solo buscaba un arete que extravió, pero Ash no era tan estúpido. En las últimas 2 semanas, aprendió una característica muy importante y cómica sobre la asistente de enfermería de cabello amarillo. Fácilmente podría ser clasificada como una rápida fanática de Misty. Ash hizo todo lo posible por mantenerse alejado de ella. Ven, siéntate, siéntate. Disfruta de la mañana fresca conmigo. Agatha le indicó que siguiera adelante y Ash hizo lo que le dijo. Temblando ante la sensación del frío banco metálico filtrándose a través de sus pantalones cuando se sentó a su lado. Miró el arroyo helado con cierta curiosidad y se estremeció compulsivamente. Agatha se golpeó ligeramente la rodilla con el bastón. ¿Ya sabes qué tipo de Pokémon es? No tengo ni idea. ¿La pelirroja no te lo dijo? Ash levantó una ceja, ligeramente molesto por la referencia a Misty como cualquier otra cosa que no fuera su nombre, sabiendo bien ahora que Agatha conocía a la líder del gimnasio anteriormente. Por otra parte, Ash era la reclusa, así que al menos no estaba titulando a Misty entre esas líneas. Ella dijo que ella tampoco lo sabía. Ja, reflexionó la mujer mayor cruzando su rodilla sobre la otra. Eso es dudoso. ¿Eso crees? Ash presionó. Ah, lo sé, recordó Agatha, lamiéndose los labios como si evocara un recuerdo. La pelirroja siempre fue la astuta. En ese entonces ya era mucho más inteligente de lo que creía. Eso no parece ser un problema ahora. La mujer de cabello gris servía con una sonrisa alegre, haciendo referencia a la época hace 9 años cuando ella era parte de Elite Four, muy posiblemente, la ex jefa de Misty. Ash parpadeó con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Preguntó, sin haber oído hablar nunca de Misty, aparte del hecho de que ella era considerada la sirena marimacha y tenía un poco de maldad. No importa. Fue hace mucho tiempo. La gente cambia. Agatha le hizo un gesto a Ash como si lo enfatizara. Ash se sonrojó y miró el huevo envuelto en su regazo. Entonces fuiste el niño en coma durante años, ¿verdad? Ella dedujo finalmente. Ese soy yo, admitió Ash, un poco nervioso porque finalmente surgió esta conversación. Fuiste toda la comidilla de la región durante un tiempo. Ash Ketchum, el niño que sobrevivió a la electrocución letal de un Pikachu superpoderoso. Bromeó Agatha, como si estuviera recitando un artículo nuevo. Ash la miró. Es curioso cómo la gente estaba más preocupada por ti cuando estabas inconsciente que ahora que estás despierto, ¿no crees? Ella asintió hacia él. Los hombros de Ash subieron y luego bajaron. No he pensado mucho en eso, sinceramente. Tan simplista. Agatha se burló, cruzándose de brazos. ¿Qué quieres decir con eso? Ash frunció el ceño y frunció el ceño. Deberías hacer más preguntas. ¿Has estado dormido durante 10 años y no te preguntas todo? Ella hizo una mueca. ¿Y si alguien te estuviera mintiendo? La cabeza de Ash dio vueltas. Bueno, yo hago preguntas, pero ¿a quién le preguntas? ¿A ti mismo o a alguien más? Misty pasó por su mente y Ash parpadeó hacia Agatha, entendiendo lo que quería decir. Se suponía que él mismo debía hacerse las preguntas difíciles. Encontrar respuestas por sí mismo. Básicamente, estaba expresando el mismo punto que Misty. Era tan dolorosamente obvio que se estaba yendo a la deriva. Un ceño tiró de sus labios. Él estaba haciendo eso. Lentamente, pero se las estaba arreglando. Hoy tengo una reunión con un nuevo terapeuta, admitió Ash, trazando con sus dedos el huevo. Con suerte, el nuevo terapeuta fue su primer paso en la dirección correcta. Agatha sonrió. Eso es bueno. Quizás deberías hacerte preguntas cuyas respuestas quieras y luego transmitírselas a tu terapeuta. Ella hizo un gesto con la mano hacia alguna fuerza invisible. Inhalando, asintió. El distante canto de los pájaros al despertar llenó sus oídos, se mordió los labios y miró hacia adelante. Agatha, si te dijera que te conozco de otro lugar, ¿qué dirías a eso? La anciana sonrió, levantándose del banco y comenzando a esponjarse la falda mientras se ponía sus maravillosas gafas una vez más. Yo diría que todo es posible. Como si una bombilla se encendiera en la cabeza de Ash, sus ojos tomaron un brillo desesperado que trajo un calor abrumador a todas sus articulaciones y músculos mientras se levantaba y le sonreía a la mujer. Gracias. Él sonrió, pero, de manera pasiva, ella agitó la mano y exhaló, mostrando su edad.
Deberíamos regresar antes de que envíen el grupo de búsqueda. Señaló el camino que Ash siguió para llegar al banco. ¿Te importaría acompañar a una anciana a casa? Ella hizo un gesto hacia su codo y Ash dejó escapar una carcajada mientras rodeaba suavemente su brazo con el de ella. Por supuesto. Dijo agradecido, guiándola de regreso a las instalaciones. La habitación era luminosa, excesivamente, pero no al estilo de las paredes blancas. Cada pared estaba pintada de un color diferente. Detrás de él, rojo, a la izquierda, azul, a la derecha, verde, y delante de él, amarillo. La decoración no era mejor. Entre la silla con forma de huevo en la que ella estaba sentada, el sofá naranja brillante en el que él se sentaba, el brillo metálico de la mesa de café y luego, en una esquina, un escritorio desordenado. No estaba seguro de cómo funcionaba realmente la palabra ruidoso, pero eso ya pasó. Gritos al límite. El único aspecto normal de toda la habitación era el estante de madera oscura que pesaba sobre sus cortinas granates, que contenía un único trofeo dorado y varias fotografías de su nuevo terapeuta con un hombre de aspecto mayor y cabello castaño. Parecían extrañamente familiares, pero Ash no podía identificar qué o por qué. Después de un momento, reconoció el trofeo como la copa de la cinta, una que May esperaba ganar cuando viajara con ella. ¡Qué extraño! Le tomó unos momentos a los ojos de Ash enfocarse en la mujer de cabello verde azulado sentada frente a él con una barriga grande y regordeta. Si bien Ash no era un experto y preferiría cortarse la lengua antes de preguntar, asumió que ella estaba embarazada. Hola, Ash. Es un placer conocerte. Dijo efusivamente, sosteniendo un portapapeles que parecía mucho menos amenazador que el del Dr. Sebastián. Ash se metió los dedos en las perneras de los pantalones. Hola, farfulló nerviosamente, sin estar seguro de sí mismo ni de qué decir. Había hecho lo que Agatha le había sugerido y había desarrollado una serie de preguntas propias, pero no estaba seguro de lo agradable que sería este nuevo terapeuta. Su personalidad alegre casi se lo traga. Oh, por favor, relájate, relájate. La doctora Abby hizo un gesto y agitó la mano. Se inclinó hacia adelante para golpear la mesa con el portapapeles. Creo en la honestidad. No creo que podamos llegar a ningún lado si no hemos desarrollado una relación decente, así que te dejaré leer lo que el Dr. Sebastián escribió sobre ti, y si así lo sientes, fue injusto en cualquier parte, quiero que me lo digas. Le entregó a Ash un montón de papeles que descansaban sobre su mesa de café. La respiración de Ash se detuvo. No te pongas nervioso, pero espera para decir algo hasta que hayas leído todo el material. ¿Está bien? Ella le sonrió dulcemente y Ash hizo una mueca mientras se recostaba en el ruidoso sofá naranja y comenzaba la tarea a regañadientes de la naturaleza desalmada del Dr. Sebastián. Gracias a todas las revistas y periódicos que había leído durante los últimos 2 meses, su capacidad de lectura se multiplicó por 7. Las palabras de Sebastián no fueron diferentes y, aparte de algunos términos médicos, Ash las siguió decentemente. Como sospechaba, el hombre comenzó diciendo que Ash estaba delirando y rápidamente lo llamó inestable, un término que usaba con frecuencia. La parte que clasificaba la naturaleza muda de Ash durante 2 semanas acusaba constantemente a Misty de ser una influencia terrible en la recuperación de Ash, seguido rápidamente por referirse a ella como perjudicial para su salud continua. De ahí el resultado de la suspensión después de decirle a Ash la verdad. Aparentemente, la forma efectiva del Dr. Sebastián de eliminarla fue acusándola de buscar los bienes de Ash. Ash puso los ojos en blanco y la doctora Abby tomó nota de eso. La broma era sobre él. Ash no era dueño de nada. En todo caso, iba a estar endeudado por el resto de su vida por las facturas del médico, y estaba seguro de que Misty no buscaba deudas. A medida que continuaba leyendo, sus notas se volvieron menos detalladas, inexactas y llenas de mentiras. Ash nunca le había levantado la voz al terapeuta, aparte del momento en que llegó al hogar de vida asistida. Las cejas de Ash se arrugaron. Ash tampoco habló nunca con el terapeuta sobre escuchar voces, o sobre haber sido abusado por el personal del hospital, o en realidad, sobre cualquier cosa después de la información de que Misty fue suspendida. Todo fueron mentiras. De hecho, Ash recordaba muy claramente su presión para hablar con Ash sobre sus sueños. Pero nada de eso estaba en el informe después del inicio inicial de la recuperación. Estas son mentiras. Ash resumió, leyendo la última línea que acusaba a Ash de ser hostil en las nuevas instalaciones, casi psicótico y mentalmente inestable. Incluso le aconsejaron que lo encerraran hasta que Ash se recuperara por completo. La doctora Abby sonrió.
Te he estado observando durante una semana. Admitió alegremente, ganándose una mirada nerviosa de Ash. Y estoy de acuerdo. Sus informes comienzan minuciosos, como si realmente te estuviera evaluando y en algún punto intermedio, se rompen en constantes acusaciones de que no estás mentalmente sano, exigiendo más horas de terapia, y sin embargo, aquí estás. Le hizo un gesto a Ash y él se miró a sí mismo y luego a ella. Llevaba los mismos jeans y camisa de franela con los que despidió a Misty, ya que era su atuendo más decente. Mentalmente sano. Bueno, al menos eso creo. ¿No lo has hecho? Hizo una pausa, miró el informe y citó al otro médico. Intentaste cortarme con la hoja de afeitar que robaste de la estación de enfermería. Nunca hice ninguna de esas cosas, confesó Ash honestamente, con una mirada nerviosa formándose en sus ojos. La doctora Abby levantó con gracia la mano e inhaló. No diré que te creo, porque aún no nos conocemos, pero dudo sinceramente que alguien que acuna un huevo, lo carga todo el día y ayuda a los ancianos sea alguien con tendencias psicópatas. Entonces ellos sí saben sobre el huevo. Ash se sonrojó al haber sido descubierto. De hecho, trajo el huevo en su bolso, pero se obligó a no tocarlo. Dicho esto, no puedo simplemente descartar su informe. Tendré que volver a evaluarlo para reparar el daño. Este es un proceso que podría llevar meses con la información acumulada en su contra. Dijo con seriedad y los hombros de Ash cayeron, su aliento lo abandonó. ¿Meses? Repitió como si él mismo no pudiera creer las palabras. Pero yo, lo sé, te has estado recuperando muy rápidamente, pero ¿hay algún otro lugar donde necesites estar? Dijo con una alegría que pretendía ser útil, pero que solo hizo que Ash se estremeciera de tristeza. Mi mamá, hizo una mueca, cruzándose de brazos e inclinándose hacia adelante. No sé dónde está, admitió honestamente, la cruda emoción de su voz presionando con fuerza contra el corazón de la doctora Abby. Oh no, lo siento mucho. Eso debe ser extremadamente difícil. Hizo una pausa y sacó su portapapeles. ¿Te importaría hablar de ello? Ash parpadeó antes de que una sonrisa melancólica apareciera en sus labios. El doctor Sebastián nunca hizo esa pregunta. La doctora Abby sonrió, presionó un botón en una grabadora, otra cosa que estuvo ausente en las sesiones del doctor Sebastián. Ella estaría grabando todo, lo que ayudaría a demostrar que Ash no estaba loco. Entonces te sugiero que menciones los contrastes en sus sesiones, y tal vez podamos sacarte de aquí a fin de mes, después de todo. Ella ronroneó dulcemente y el corazón de Ash se llenó de alegría. Cambió de tema, su rostro adquirió un tono de puro profesionalismo, pero el tono dulce que cubría sus palabras relajó a Ash. Apoyó el portapapeles contra su vientre de embarazada. Entonces cuéntame sobre tu madre, ¿la extrañas? Más de lo que creo que podría decir correctamente, confirmó mirando hacia abajo. Veo. Ella anotó su respuesta. ¿Alguien ha intentado comunicarse con ella? Varias veces. El hospital y Misty intentaron comunicarse con ella, pero creemos que su número de teléfono fue cambiado. ¿Y de dónde sacaste esa información? ¿Que su número de teléfono cambió? Bueno, no es una garantía, pero Misty buscó en internet si mi madre tenía antecedentes de tartamudeo, muerte, pero como no lo hizo. Supusimos que simplemente se había mudado. Y no ha oído que me he despertado. No es como ella esperaba que lo hiciera. Se hizo eco de las palabras de Misty en su cabeza, recordando el día que ella habló con él sobre esto. A medida que los días se hacían más largos, le resultaba más difícil creer en sus palabras, pero tenía que tener esperanzas del mismo modo que Misty tenía esperanzas. Tenía que creer que al menos su madre todavía estaba cerca. ¿Flor de agua brumosa? La terapeuta frunció los labios. ¿Alguna vez te sentiste presionada por ella de alguna manera? ¿Por Misty? Ash parpadeó, no. ¿Por qué? Dijo, casi a la defensiva. No te preocupes, no la voy a atacar. Le aseguró a Ash, dándose cuenta de su actitud defensiva de inmediato. Esto permitió que sus hombros cayeran, asombrado por el cambio absoluto de disposición entre ella y su exterapeuta. Eran día y noche si no tenía mejor referencia en la que apoyarse. ¿Pero puedes hablarme de ella? El rostro de Ash se sonrojó ligeramente y se rascó la mejilla. Bueno, ella fue quien me sacó del bosque de Viridian City y me admitió en el hospital hace 10 años. Dijo con naturalidad. Se quedó porque una enfermera mayor y agradable, desafortunadamente no recuerdo su nombre, le pidió que fuera testigo de mi recuperación para asegurarse de que el hospital no estuviera abusando de mí. ¿Sientes que la razón por la que el doctor Sebastián la calificó tan duramente fue porque ella estaba haciendo exactamente eso?
asegurándose de que no estuvieras siendo abusada. Una luz hizo clic en la cabeza de Ash y él asintió. Sí, en realidad. Chasqueó el dedo al darse cuenta. Ella solía pelear con él cuando todavía estaba en el hospital. Él se negaba rotundamente a dejarla asistir a cualquier sesión, incluso si yo le pedía que estuviera allí. También sentía que su consejo estaba perjudicando mi posible recuperación porque solo me presionó para que repitiera las mismas historias, pero no habló conmigo sobre mi recuperación o lo que me pasó, o lo que se supone que debo hacer después. Él solo me presionó para hablar sobre... ¿Te presionó? ¿En qué te presionó exactamente? Ash se sonrojó un poco, cada vez más avergonzado de su mundo de sueños cuanto más consciente se volvía de lo anormales que eran. Se frotó el cuello con torpeza. Constantemente me pedía información sobre el sueño en el que estaba cuando estaba en coma, el mundo que él llamaba fantasía. Si no quería hablar de ello, él rascaba lo que fuera en su portapapeles y yo me sentaba en silencio. Se negó a responder cualquiera de mis preguntas o creencias a menos que estuviera hablando de Pokémon. La doctora Abby parpadeó ante esto y frunció el ceño. Eso es, realmente extraño. Nada de eso estaba escrito en su informe. Sí, eso es porque lo que escribió es mentira. Puedes preguntarle a cualquier miembro del personal de enfermería con el que he estado. No soy psicótica. Ni siquiera lo más mínimo. Murmuró Ash, recostándose en el sofá derrotado. La doctora Abby respondió con una sonrisa dulce y sincera. ¿Qué argumento dio para que hablaras del mundo? Dijo que era un proceso, pero solo me dejó hablar de Pokémon. Lo que más me molestó fue el hecho de que las personas con las que viajé y con las que me encariñé nunca existieron. Ash reflexionó enojado, ganando confianza mientras hablaba. ¿Cómo sientes que no existen? Ash se quedó helado ante ese comentario y se arrastró. Sus ojos perspicaces parpadearon 2 veces e inclinó la cabeza. Bueno, no estoy seguro. Ash dijo y la miró. Misty y yo buscamos a mis compañeros de viaje, y ellos, al menos las personas que se parecían a ellos y compartían sus nombres, eran reales. Tragó saliva preocupado de que la doctora Abby pensara que estaba loco, pero en lugar de eso, ella pareció estupefacta y dejó su portapapeles sobre su estómago. Le preocupaba que ella proclamara, como lo había hecho el doctor Sebastián, que Misty estaba permitiendo su locura. En lugar de eso, arrancó un trozo de papel de su cuaderno sobre la mesa de café y le entregó a Ash su portapapeles y su bolígrafo para escribir en el papel. ¿Qué es esto? Él se quedó boquiabierto, con los ojos muy abiertos. Si recuerdas esos nombres, escríbelos. Ella sugirió, y Ash sacudió la cabeza de manera extraña. ¿Por qué? Porque vale la pena echarle un vistazo. Ella hizo una pausa, compartiendo con él una sonrisa de complicidad que pasó por alto su cabeza. Misty no es doctora, espero que lo sepas, así que tengo que verificar las cosas que dijiste con mi propia investigación. Los ojos de Ash se iluminaron ante su respuesta, alegre de que finalmente estaba tomando un descanso por una vez. Algo bueno finalmente estaba sucediendo fuera de Misty. Entonces, ¿me crees? Creo que hemos visto muchas cosas extrañas en el mundo y, a veces, las rarezas más radicales requieren una resolución lógica para encontrar la paz para un paciente. Ella le sonrió dulcemente a Ash. Espero poder encontrar esa solución para usted. Ash sonrió. Gracias. La doctora Abby se rió levemente en respuesta. Qué lindo, realmente tenía la inocencia de un niño de 10 años. No me agradezcas todavía. Ella arrulló. Acerca de tus sueños, hablar de ellos es un proceso, pero es necesario hablar de todos ellos. No solo de partes. Ash se movió incómodo y torció los labios en un puchero. Si no es real, ¿por qué importa? Porque era real para ti, querida. Dijo dulcemente, y luego reveló un diario morado y azul debajo de una pequeña pila de papeles que le entregó a Ash. El doctor Sebastián tenía razón al pedirte que hablaras sobre tus sueños. Hablar de ellos es una manera de superar ese trauma. Pero, si encuentras que hablar de ellos es demasiado difícil ahora, tómate el tiempo para escribir sobre ellos en un diario. Con suerte, aclarará tu mente. El rostro de Ash se arrugó mientras hojeaba la portada del diario y luego inhalaba bruscamente. Voy a darle una oportunidad. Ese es el espíritu. Ella lo animó con un movimiento de brazo. Pero creo que eso es todo lo que necesitaba discutir con usted hoy. Por supuesto, tengo que enviarle un reclamo al hospital para oponerme al trabajo del doctor Sebastián, y si lo aprueban tendremos que mudarnos de allí, ¿de acuerdo? Ash asintió. ¿Podemos encontrarnos aquí de nuevo mañana a la misma hora? Ella preguntó.
Ash asintió con confianza. Estaré aquí, lo juro, dijo con confianza, devolviéndole la lista de nombres que tenía con las descripciones que hizo de cada persona para que ella pudiera encontrarlos de la misma manera que lo hizo Misty. La doctora Abby los tomó con una sonrisa, luego se levantó y caminó como un pato hacia la puerta mientras Ash salía. Gracias de nuevo, dijo girándose para mirarla por última vez antes de arrastrar los pies por el pasillo, de regreso al comedor con su mochila colgada al hombro. Quería llamar a Misty ahora, para contarle la buena noticia que finalmente recibió después de meses de constante degradación. Qué tan emocionante fue saber que su terapeuta no era un completo imbécil, sino un ser humano real y funcional. En cambio, pensó con nostalgia, sorprendería a Misty cuando regresara al cabo de un mes. Podría haber bailado, si hubiera sabido hacerlo, o incluso cantar, si no sonara tan horrible cuando lo hizo. En cambio, saltó ligeramente cuando dobló la esquina que lo llevaría a su habitación con el diario que le dio la doctora Abby. Tal vez las cosas finalmente estaban mejorando para él. Fin del capítulo.